El Parlamento peruano también ejercita su función de control político respecto de actos normativos. Una de las maneras en las que se comprueba que el poder es usado correctamente es cuando el Parlamento se aboca a la revisión de los actos en los que el gobierno hace uso de facultades de carácter normativo que la Constitución le asigna. Entre las potestades normativas que tiene el Poder Ejecutivo en el régimen político peruano son fundamentalmente cuatro, y respecto de las cuatro, la Constitución de 1993 obliga al Poder Ejecutivo a que luego del uso de estas facultades normativas dé cuenta al Congreso respecto del uso que ha realizado de estas facultades constitucionales. Los cuatro casos en los que el Poder Ejecutivo puede hacer uso de competencias normativas son los casos de los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados internacionales ejecutivos y la declaratoria de los estados de excepción. En cada uno de estos casos existe un conjunto de requisitos y de procedimientos que se deben observar en sede parlamentaria para verificar que los usos que hace el Poder Ejecutivo de esta facultad extraordinaria que le reconoce la Constitución está arreglada a la Constitución, así como a los límites que pueda fijar el Congreso para el uso de estas potestades en las que el Congreso tiene la titularidad preeminente. El primero de los casos en los que el Congreso realiza su competencia de control sobre las potestades normativas del Poder Ejecutivo es el procedimiento del control de uso de facultades legislativas. Las facultades legislativas consisten en la habilitación que le otorga el Congreso al Poder Ejecutivo a su solicitud para poder legislar sobre una materia determinada y durante un plazo determinado. Este, este método de trabajo a nivel legislativo del Poder Ejecutivo está reconocido en el artículo 104 de la Constitución, así como su procedimiento en el artículo 90 del Reglamento del Congreso. ¿Cuáles son los requisitos para el uso de los decretos legislativos? En primer lugar, tiene que existir un pedido. El pedido se consigna en un oficio, así como es acompañado mediante un anexo con un proyecto de ley en el que el Poder Ejecutivo indica con claridad cuál es la materia específica sobre la que requiere legislar y para lo cual solicita delegación de facultades legislativas del Congreso y cuál es el plazo dentro del cual se compromete a legislar. Una vez que se presenta ese pedido, se tramita a las comisiones competentes. La comisión a la que se asigne este proyecto debe dictaminar indicando si las materias que está solicitando, sobre las que está solicitando habilitación el Poder Ejecutivo, son las que está dispuesto el Congreso a otorgarle o con qué límites, así como el plazo dentro del cual podrá ejercitarlas. Una vez que el Congreso toma la decisión, mediante una ley de delegación de facultades o una ley autoritativa, el Poder Ejecutivo puede hacer uso de esas facultades legislativas. El cuidado que debe tener el Poder Ejecutivo es en adecuarse a los términos de la habilitación, es decir, no excederse de la materia específica, no realizar una interpretación extensiva ni amplia de la materia sobre la cual se le autoriza a legislar. Luego debe, en ese ejercicio,
producir la norma mediante un tipo al que se denomina en nuestro sistema jurídico el decreto legislativo. Una vez que el Poder Ejecutivo emite el decreto legislativo, lo promulga y lo publica, el reglamento del Congreso prevé un plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo está obligado a dar cuenta al Congreso, a rendir cuentas al Congreso sobre la autorización legislativa que ha recibido. Una vez que el Congreso recibe este acto de dación de cuenta mediante un oficio, en el que el Poder Ejecutivo además señala los términos en los que ha procedido, empieza la labor de control por el Congreso. Lo que el Congreso debe controlar es el cumplimiento de los términos de la delegación, de acuerdo a la autorización que le prestó al Poder Ejecutivo. En cuyo caso, si el Congreso revisa los decretos legislativos expedidos, lo que procede es que declare que ha habido adecuación suficiente y por lo tanto que dé por convalidados tácitamente los decretos legislativos, o de lo contrario, el Congreso, dentro del procedimiento de control, puede proceder a modificarlos o a derogarlos. El procedimiento regular previsto en el reglamento del Congreso supone que, luego de la publicación del decreto legislativo, el presidente de la República dé cuenta al Congreso o a la comisión permanente, si el Congreso está en receso, dentro de los 3 días posteriores a la publicación. Este plazo no tiene sanción, quiere decir que si no cumple con presentar la dación de cuenta dentro de los 3 días, no existe sanción para el Poder Ejecutivo, aunque sí cabe que se considere que esta es una insuficiente deferencia con el Congreso respecto al cumplimiento de la norma que le pone un plazo al Poder Ejecutivo para que rinda cuenta luego de haber publicado el decreto legislativo. Una vez que se cumple con el proceso de dación de cuenta en el plazo, el presidente del Congreso dispone que el decreto legislativo sea enviado a la Comisión de Constitución, así como a la ley, así como a la comisión que la ley autoritativa fija para que se encargue de realizar el control. Esto puede depender de la materia sobre la cual se ha pretendido legislar. Puede ser una materia de justicia, de economía, de educación, de transportes, de trabajo, etc. La ley autoritativa es la pertinente para indicar qué comisiones son las que revisarán el uso de la facultad legislativa que le confía el Congreso. De manera fija, se señala que una de las comisiones de todas formas debe ser la Comisión de Constitución, porque tiene que revisar la constitucionalidad en el uso de la facultad legislativa por el Poder Ejecutivo. De acuerdo al reglamento del Congreso, se prevé que las comisiones a las que se deriva el decreto legislativo sobre los que da cuenta el Poder Ejecutivo, estas comisiones tienen un plazo no mayor de 10 días útiles para presentar su dictamen. Presentado el dictamen por las comisiones a las que se envía el decreto legislativo que da cuenta el Poder Ejecutivo, el dictamen pasa a sesión de Consejo Directivo. El Consejo Directivo agenda el dictamen en la sesión de comisión permanente o de pleno, dependiendo si el Congreso está en funciones o está en receso, luego de lo cual el pleno o la comisión permanente se pronunciarán sobre la constancia en la regularidad respecto al uso correcto de las facultades delegadas, o de lo contrario, si ha habido alguna suerte de exceso o de extralimitación, procede o corresponde que, conforme lo proponga el dictamen, se modifique o se derogue la norma que ha emitido el Poder Ejecutivo,
en la que se advierte que ha habido alteración o insuficiente adecuación a los términos de la delegación. A partir de la recomendación que contiene el dictamen de las comisiones informantes, el presidente del Congreso debe promulgar la ley de derogación o de modificación. Sobre este punto no hay aún una tendencia suficientemente definida respecto a si corresponde que luego de haberse aprobado la ley con la modificación o la derogación de todo o parte del decreto legislativo materia de la delegación de facultades, si esta ley debe o no remitirse al Poder Ejecutivo para que cumpla con la facultad que le corresponde de manera general la Constitución de observar o de promulgar la norma. La naturaleza de este acto supone que la capacidad del Poder Ejecutivo de observar tiene lugar cuando el Poder Ejecutivo no ha participado en el proceso legislativo. Por lo tanto, cuando el Congreso ejercita su función de control parlamentario sobre el uso de potestades normativas, lo regular es que quien controla sea quien pueda promulgar y que no se requiera la observación del Poder Ejecutivo porque se trata de un acto en el que el Congreso es un ente autónomo. El siguiente caso de control sobre las potestades normativas es el procedimiento relativo al control de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas que tienen fuerza de ley de acuerdo a la Constitución y tienen por objeto el atender a situaciones de carácter económico o financiero urgentes que tienen interés nacional. Son supuestos en los que el Poder Ejecutivo puede hacer uso de las facultades legislativas sin delegación por el Congreso cuando la situación amerita el uso de dichas facultades en razón de urgencias de naturaleza económica o financiera y siempre que las medidas que sea necesario adoptar son medidas que tengan gravitación nacional. Las normas que prevén el uso de esta facultad legislativa extraordinaria son el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, y su reglamentación la contiene el artículo 91 del reglamento del Congreso. ¿Cuáles son los tipos de decretos de urgencia que reconoce nuestra Constitución? No solamente el caso que acabo de mencionar, en el que haya situaciones o circunstancias en las que sea preciso, por un interés nacional específico, el uso de facultades legislativas sobre medidas de carácter económico financiero. Además, la Constitución toma en consideración otro supuesto adicional, que es el que ocurre cuando, como consecuencia de la disolución del Congreso, debido a la negación en 2 veces de la cuestión de confianza, en razón de lo cual el gabinete debe dimitir, el presidente de la República disuelve el Congreso. Ante la disolución del Congreso, la Constitución prevé que permanece solamente la comisión permanente. Los miembros de la comisión permanente son los únicos congresistas o legisladores que tienen competencia para representar a la nación. Durante el periodo en el que el Congreso queda disuelto y está en funciones la comisión permanente, dice la Constitución, el presidente de la República puede legislar con decretos de urgencia. Estos dos distintos tipos de decretos de urgencia están regulados en nuestra Constitución en el artículo 74 y en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, así como, para el caso de la disolución, en los artículos 74 y 135
de la Constitución política. Para el caso de los decretos de urgencia a los que se refieren los artículos 74 y 118, inciso 19, las restricciones centrales de la Constitución son que los decretos de urgencia versen sobre materia económico-financiera, que cubran materias de interés nacional, no de interés particular, así como que no cabe utilizar los decretos de urgencia respecto a materia tributaria. Y el último requisito respecto a este primer tipo de decretos de urgencia es que el presidente de la República está obligado a dar cuenta al Congreso sobre el uso de los decretos de urgencia al día siguiente de que estos sean publicados. Cuando nos encontramos ante el segundo tipo de decretos de urgencia, las restricciones son especiales porque se trata de una facultad mucho más amplia que la que tiene el presidente de la República cuando se basa en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. Cuando se recurre al artículo 135 de la Constitución es cuando ha habido una disolución y por lo tanto el Congreso en pleno no está en funciones. En ese caso, debido al lapso que media entre el día de la disolución y el día en el que se recompone el Congreso, es preciso que las necesidades normativas del país no queden al abandono. Por lo tanto, se faculta al Poder Ejecutivo para que durante ese periodo entre la disolución del Congreso disuelto y la asunción de facultades del nuevo Congreso, el Poder Ejecutivo pueda legislar. ¿Cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, se reconoce que es únicamente la facultad de legislar mediante decreto de urgencia durante el interregno por disolución del Congreso. La segunda restricción es que sí cabe sobre materia tributaria, a diferencia de lo que ocurre con los decretos de urgencia al amparo del inciso 19 del artículo 118. Pero esta interpretación sobre los alcances de los decretos de urgencia sobre materia tributaria debe entenderse restrictivamente. Quiere decir que no es sobre cualquier materia tributaria, sino únicamente respecto de esa materia tributaria que con carácter extraordinario es preciso normar para atender urgencias legislativas que no pueden ser cubiertas durante la disolución del Congreso. Otra restricción es que los decretos de urgencia del interregno parlamentario no cabe usarlos para afectar derechos humanos, la defensa nacional, la integridad del territorio o los tratados sobre los cuales tiene competencia parlamentaria el Congreso. Adicionalmente, no cabe utilizar este tipo de decretos de urgencia sobre materias de competencia reservada al Congreso, entre las cuales puede mencionarse la reforma de la Constitución, la reforma del reglamento del Congreso o las materias sobre las que no puede legislar la Comisión Permanente. Y por último, otra restricción, como en el caso de los decretos de urgencia al amparo del inciso 19 del artículo 118, el presidente de la República está obligado a dar cuenta al Congreso sobre los decretos de urgencia que expide. El procedimiento está previsto en el reglamento del Congreso y señala que, se trata del artículo 91, se señala que una vez que se expide el decreto de urgencia, publicado que sea, el presidente debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, si el Congreso está en receso, dentro de las 24 horas. Obviamente, este supuesto del receso rige únicamente para los casos de los decretos de urgencia al amparo del inciso 19 del artículo 118, porque en los casos en los que el Congreso está disuelto, solamente cabe que se rinda cuentas ante la Comisión Permanente. Una vez que llega el oficio con el que se rinde cuenta y que acompaña los decretos de urgencia, el presidente del Congreso envía a la Comisión de Constitución los decretos de urgencia
al siguiente día útil posterior al acto de dación de cuenta. La comisión competente tiene un plazo improrrogable de 15 días útiles para emitir su dictamen. En el dictamen, la comisión se pronuncia respecto de la regularidad del uso de la facultad de utilizar los decretos de urgencia o, en todo caso, si no hay un comportamiento regular en el plano normativo, el dictamen de la comisión podrá proponer la derogatoria del decreto de urgencia o su modificación. Cualquiera de ambas alternativas son válidas. Emitido el dictamen, la comisión lo presenta en trámite documentario, se da cuenta al Consejo Directivo a más tardar el segundo día útil siguiente a la aprobación del dictamen. El Consejo Directivo dispone su publicación, agenda el dictamen en el orden del día del Pleno. El Pleno se pronuncia sobre el contenido del dictamen y según el contenido de la recomendación procederá o a confirmar la regularidad sin ningún tipo de norma. La Constitución no prevé que sea necesaria la emisión de una norma, basta con que haya acuerdo respecto de la regularidad y con eso queda saneado el uso de la facultad normativa del Poder Ejecutivo, o de lo contrario, el Congreso puede proceder a la derogatoria o a la modificación, con lo cual el presidente del Congreso, como ocurre de manera similar con el control sobre los decretos legislativos, es quien debe promulgar la ley de derogación sin necesidad de recurrir al procedimiento de observaciones que prevé la Constitución para casos en los que el procedimiento es únicamente de legislación y no del control parlamentario sobre la legislación que expide el Poder Ejecutivo. Sobre esta materia, lo reitero, no existe norma alguna, se trata de una apreciación relacionada con la racionalidad natural de un acto de control que realiza el Congreso como titular preeminente de la facultad legislativa sobre el uso excepcional y extraordinario que debe realizar el Poder Ejecutivo sobre estas materias. Los criterios a partir de los cuales se toma posición respecto a la adecuación que tiene el Poder Ejecutivo con la naturaleza del uso de esta capacidad extraordinaria en materia legislativa son los que ha recogido de manera singular las sentencias 8/2003 del Tribunal Constitucional en una acción de inconstitucionalidad y que reiteran la sentencia 25/2008, 7/2009 y 4/2011, todos sobre procesos de inconstitucionalización de normas. Estas sentencias han sido integradas dentro del dictamen de la Comisión de Constitución sobre el decreto de urgencia 15/2019, ley del equilibrio financiero, en relación con el uso del decreto de urgencia durante el interregno parlamentario. Los presupuestos habilitantes sobre los que debe pronunciarse la Comisión de Constitución cuando evalúa los decretos de urgencia son 5. En primer lugar, lo que revisa la Comisión de Constitución es que los decretos de urgencia hayan cumplido con el requisito de excepcionalidad. Quiere decir que el uso del decreto de urgencia se haya debido a una situación extraordinaria e imprevisible. En segundo lugar, se revisa la necesidad, es decir, que exista inmediatez para prevenir riesgos o daños inminentes, que sea necesario atender a un riesgo inminente o que pueda cometerse o ocurrir un daño inminente, en razón de lo cual es necesario que se utilice el decreto de urgencia como una medida idónea y eficaz para atender el riesgo, el daño o la amenaza. En tercer lugar, el otro presupuesto que resalta el Tribunal Constitucional es la naturaleza transitoria que debe tener el decreto de urgencia, es decir,
Su naturaleza es de carácter provisional, temporal y coyuntural. No debe tener carácter permanente. Los decretos de urgencia, a diferencia de las leyes, no tienen la durabilidad que les corresponde connaturalmente a una ley. El cuarto lugar, otro presupuesto habilitante que es materia de análisis por la Comisión de Constitución y a partir de lo cual toma decisión el Pleno, es la generalidad de la norma, es decir, que sea sustentada en el interés nacional y no en intereses particulares. Y por último, el último presupuesto habilitante para utilizar correctamente los decretos de urgencia es la conexidad. Quiere decir el vínculo y relación directa entre la disposición que se emite en el decreto de urgencia y la situación extraordinaria que enfrenta la sociedad, que justifica que el Poder Ejecutivo utilice esta facultad normativa. El siguiente procedimiento de control parlamentario sobre el uso de potestades normativas por el presidente de la República es el procedimiento de control sobre los convenios internacionales ejecutivos, a los que hace referencia los artículos 56 y 57 de la Constitución, así como el artículo 92 del Reglamento del Congreso. Respecto del uso de la facultad de aprobar convenios o tratados internacionales ejecutivos, la Constitución señala la competencia específica que tiene el Congreso en materia de tratados, los cuales no pueden ser abordados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad de aprobar convenios internacionales ejecutivos. Las materias sobre las cuales el presidente de la República no puede ejercitar esa facultad son las señaladas en el artículo 56 y tales son los derechos humanos, la soberanía, dominio o integridad del Estado, la defensa nacional, las obligaciones financieras del Estado, tributos, la modificación de leyes o la necesidad de expedir leyes para ejecutar el tratado y las disposiciones constitucionales. Todas las otras materias no excluidas expresamente como competencia reservada del Congreso consisten en la competencia residual del gobierno, del presidente de la República, para poder expedir decretos sobre la aprobación de tratados internacionales ejecutivos. El procedimiento que prevé el reglamento del Congreso en el artículo 92 de su reglamento, es que primero se celebra el Tratado Internacional Ejecutivo, el presidente de la República da cuenta o a la comisión permanente, según el caso, dentro de los 3 días útiles siguientes. El presidente del Congreso envía a las comisiones de Constitución y de Relaciones Exteriores dentro de esos 3 días útiles siguientes. La comisión sesiona, tiene un plazo de 30 días útiles para emitir su dictamen. Las comisiones de Constitución y de Relaciones Exteriores presentan el dictamen, el mismo que se da cuenta en sesión de Consejo Directivo. El Consejo Directivo agenda el dictamen en sesión de pleno o de comisión permanente, dependiendo del caso. En el dictamen se puntualiza si es que hay regularidad en el ejercicio de la facultad normativa de aprobar tratados por el presidente de la República, en cuyo caso, con la constancia de regularidad, el dictamen y el tratado se pasan al archivo. En caso que la calificación que realizaran las comisiones sea negativa, es decir, que ha habido exceso, lo que corresponde, de acuerdo a lo que señala el reglamento del Congreso, es que se expida una resolución legislativa en la que se deja sin efecto a nivel interno el Tratado Internacional Ejecutivo, de lo cual debe notificarse al presidente de la República para que a su turno se lo haga saber a las partes que son miembros del tratado que se ha suscrito. En el caso de la resolución legislativa del Congreso, se señala que el Tratado Internacional Ejecutivo pierde vigencia interna luego de la publicación de la resolución legislativa del Congreso, la misma que también es únicamente
promulgada por el presidente del Congreso. No es una norma que pase al Poder Ejecutivo para observarla o promulgarla. El siguiente y último de los casos en los que el Poder Ejecutivo puede hacer uso de potestades normativas es el procedimiento de control de los regímenes de excepción. En realidad y propiamente hablando, los regímenes de excepción no son en sentido material una, una norma ni una facultad legislativa. Sin embargo, la Constitución, en el artículo 137, obliga al Poder Ejecutivo a que dé cuenta al Congreso sobre el uso que realiza de su capacidad de decretar regímenes de excepción, de manera que el Congreso pueda controlar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la facultad de dictar regímenes de excepción. Este procedimiento no está previsto en el reglamento del Congreso, sí se previó en la ley 25397, denominada también Ley de Control de las Potestades Normativas del Presidente de la República o Ley de Reequilibrio de Poderes, y el procedimiento está cubierto en los artículos 22 a 26 de esa ley. Los regímenes de excepción, de acuerdo a nuestra Constitución, pueden ser el estado de emergencia o el estado de sitio. Hay diferentes criterios para diferenciar uno de otro y también diferentes requisitos que exige el cumplimiento por quienes usan de la declaratoria de estado de emergencia o de la declaratoria de estado de sitio. En cuanto al requisito del decreto propiamente dicho, el estado de emergencia supone que haya un acuerdo del Consejo de Ministros, que el estado de emergencia sea por plazo determinado, que este mismo estado de emergencia suponga la definición de la extensión del territorio que ha sido declarado en emergencia. Y por último, otro requisito que debe contenerse en el decreto es que se debe reconocer la dación de cuenta al Congreso. En cuanto al estado de sitio, el requisito que debe tener el decreto es que también exista acuerdo del Consejo de Ministros, que sea por plazo determinado, que se definan la extensión del territorio que cubre el estado de sitio y además que se señale la obligación de rendir cuenta al Congreso. En cuanto a los supuestos del estado de emergencia, estos son que se trate de un caso en el que se perturba la paz, que hay perturbación del orden interno, que ha ocurrido una catástrofe, que hay graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y en el caso del estado de sitio, los supuestos son que haya una invasión, guerra exterior, guerra civil, peligro inminente de invasión, de guerra exterior o de guerra civil. Sobre los derechos restringibles o suspendibles, la Constitución señala que en el caso de estado de emergencia, los derechos que se pueden restringir son la libertad y seguridad personales, es decir, la capacidad que se tendrá de detener a una persona, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, la libertad de tránsito en el territorio. Y en el caso del estado de sitio, el supuesto se invierte. No se señala en la Constitución qué derechos son los únicos que se pueden restringir o suspender, sino que, por el contrario, dada la mayor gravedad de este distinto tipo de régimen de excepción, el estado de sitio debe otorgarse mencionando cuáles son los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. Es decir, a diferencia del caso del estado de emergencia, donde se indica precisamente qué es lo único que se puede restringir, en el caso del estado de sitio, el decreto tiene que consignar cuáles son los derechos fundamentales que no quedan restringidos ni suspendidos. En el caso del estado de emergencia, la Constitución señala que el derecho que no puede quedar en ningún caso restringido es el destierro. No cabe el destierro. La permanencia del ciudadano en el territorio nacional es indispensable. No está autorizado el estado de emergencia para disponer el destierro de ningún ciudadano.
El otro aspecto que es parte de la estructura de los regímenes de excepción es los alcances respecto del control del orden. Cuando se decreta un estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno según criterio del presidente de la República. En la Constitución no señala cuáles son los alcances en el caso de estado de sitio, pero debe asumirse de manera natural que los alcances son exactamente los mismos y por lo tanto que las Fuerzas Armadas controlan el orden interno en todo el territorio que ha sido objeto de declaratoria del estado de sitio. Sobre el plazo, la Constitución señala que para el caso de estado de emergencia no cabe que el estado de emergencia exceda de 60 días, en tanto que para el estado de sitio el plazo que señala la Constitución es que éste no puede exceder de 45 días. Respecto de uno y otro tipos de estados de excepción, el estado de emergencia puede prorrogarse mediante un nuevo decreto, pero en el caso del estado de sitio, la prórroga del estado de sitio requiere de manera expresa aprobación del Congreso. Por último, en cuanto a la dación de cuenta, de acuerdo a la Constitución, en el caso del estado de emergencia, es al Congreso o a la Comisión Permanente, al igual que durante el estado de sitio. Una distinción peculiar que afecta solamente al estado de sitio, de acuerdo a la Constitución, es que cuando se declara el estado de sitio, con el decreto de estado de sitio se habilita la reunión del Congreso de pleno derecho. Es decir, si el Congreso está en receso, el Congreso debe sesionar de manera automática sin necesidad de convocatoria alguna. Se trata de una acción de instalación inmediata del Congreso debido a la emergencia que genera la declaratoria de estado de sitio en todo o en parte del territorio nacional. En cuanto al procedimiento que señala la ley 25397, que como señalo es una ley que fue dictada durante el periodo bicameral y que no ha sido incorporada esta previsión de este tipo de control dentro del reglamento del Congreso. Esta ley no tiene aspectos que coincidan con la regulación del reglamento del Congreso, en razón de lo cual puede utilizarse con carácter supletorio en el proceso de control que debe realizar el Congreso sobre la declaratoria de emergencia en el territorio nacional o en la declaratoria de estado de sitio. Cuando el presidente de la República expide el decreto supremo con el de estado de emergencia o el estado de sitio, con acuerdo del Consejo de Ministros, debe rendir cuenta al Congreso hasta 24 horas después de su publicación. El presidente de la República rinde cuenta de acuerdo a la norma del artículo 25397 a más tardar el primer día útil siguiente. La remisión a las comisiones la realiza el presidente del Congreso por mandato de la ley, que señala que las comisiones que conocen la acción de control sobre la que deben dictaminar son las comisiones de Constitución, de Defensa y de Justicia. El dictamen solamente se produce si es que el decreto supremo con el que se declara el régimen de excepción incumple las reglas del artículo 137 de la Constitución y las que fija la ley 25397. Cuando el decreto supremo se expide de manera regular y no hay incumplimiento alguno, no es necesaria la expedición de un dictamen. El dictamen sí se emite cuando se recomienda dejar sin efecto el decreto supremo, en cuyo caso el Pleno o la Comisión Permanente deben aprobar la recomendación de dejar sin efecto. La ley 25397 dispone además que excepcionalmente el decreto supremo pierde efecto desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo del Congreso. Este tipo de regulación no es de los más ortodoxos, porque en realidad si estamos ante un decreto supremo que dispone la declaratoria de un estado de excepción, sea estado de emergencia o sea estado de sitio, debería dejarse sin efecto ese decreto supremo a través de una ley o a través de una resolución legislativa del Congreso.
Sin embargo, por disposición de la Ley 25397, bastaría con que hubiera acuerdo del Congreso, el mismo que debiera ser publicado, para que al amparo de ese acuerdo del Congreso, lo óptimo sería que sea un acuerdo que se recoja en una resolución legislativa del Congreso, el decreto supremo declara impropiamente el estado de excepción, sea como estado de emergencia o estado de sitio, perdería efecto. Con esta última apreciación, concluyo con la presentación de estos 4 formas de control parlamentario sobre el uso de las potestades normativas del presidente de la República y del Poder Ejecutivo.